Amén, hermanos. Amén. Amén. Le damos lectura entonces a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que siendo mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, mira, Señor, en este momento, Señor, para nosotros como hijos tuyos, estamos, Señor amado, creyendo y confiando que la mesa está puesta. Amén. Que los alimentos, Señor, están puestos para que empecemos a saborear de ella. Ayúdanos, Señor, para que estos alimentos, Señor, que tú nos vas a dar en este momento, creamos y confiemos que eres tú el que nos vas a dar. Señor, no es el hombre, sino que eres tú, Señor, el que nos vas a entregar palabra de vida eterna. Eres tú, Señor, el que nos satisface, Señor, por intermedio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos, cada uno de nosotros, esta manada pequeña, Señor, podamos decirle: Señor, gracias porque estoy saboreando ese alimento que tú me estás dando en este momento. Porque yo sé que eres tú, Señor, el que estás hablando a nuestras vidas. Yo sé que tú eres el que estás corrigiendo, Señor, algún error en mi vida por intermedio de tu palabra. Yo sé que eres tú el que estás, Señor, tratando de enderezar, Dios de los cielos, mi senda, Dios mío, porque a lo mejor no voy bien por el sendero. Pero más tu palabra, Señor, me está corrigiendo. Pero más tu palabra, Señor, me está llevando, Dios mío, por el buen sendero. Más tu palabra, Dios mío, cada día nos enseña. Y eso es lo que podemos decir: gracias, porque he podido, Señor, alimentar esta necesidad espiritual. Amén. Señor, ahora te rogamos que tú nos bendigas, Señor. Y que podamos, Señor, cada uno de nosotros, abrir nuestros corazones, abrir nuestro oído, Señor, espiritual, para que esta tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestras vidas. Y atesorarla, Señor, como es, un tesoro. Y ponerla por obra, Señor, en el momento propicio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos, la palabra del Señor nos habla de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el que venía, hermanos, a redimir, a darnos la oportunidad que usted, yo y todos los que estamos en este lugar, la oportunidad de salvación. Él mismo nos habla. Hermanos, este pueblo, hermanos, de Samaria, era un pueblo rebelde, era un pueblo, hermanos, que no quería nada, hermanos, con recibir la palabra del Señor. Porque en los negocios ellos hacían buenos negocios, todo, pero sí no querían recibir, hermanos, la palabra del Señor. Y por eso que, hermano, Jesucristo no quiso en ningún momento que sus discípulos entraran a Samaria, porque podían tener problemas. Entonces, Él quiso llevar, hermano, y demostrar cómo se puede entrar donde hay rocas de corazones que no quieren recibir el mensaje de Dios. Y nos da, hermanos, una astucia, nos da, hermanos, una elegancia entrada, hermanos, porque así se puede decir, para poder, hermanos, empezar a hablar y poder llegar a lo más profundo de la persona que no quería recibir el mensaje. Esta mujer samaritana, hermanos, era una mujer que tenía muchos problemas.
Era una mujer, hermanos, que no había tenido un marido, dos maridos, tres maridos, tuvo como 5 o 6 maridos. Entonces, era una mujer que era bastante conflictiva emocionalmente. Y a esa misma mujer llega Jesucristo, imagínense, a una roca de poder hablarle. Difícil. Nosotros quizás cuántas veces nos hemos encontrado, hermano, con alguien de que uno quiere conversarle del Señor y antes que uno le diga algo, ya, no me diga nada. A mí me ha pasado. Yo creo que a usted también le ha pasado en alguna oportunidad. No quiero nada conversar de esos temas. Y aquí, hermanos, donde nos da, hermanos, la palabra del Señor una astucia, dice que Jesucristo se sienta cansado del camino. En ese momento él era una persona humana y también sintió el cansancio. Y él no lo dice en una forma, hermanos, mal, sino que él lo dice en una forma literal, que él se cansó, estaba cansado y se sentó en el pozo. Pero también, hermanos, sabía que esta mujer iba a venir a ese lugar, porque él era Dios. Él sabía todas las cosas. Sí, es Dios. Pero él, como sabía, hermanos, que esta mujer iba a llegar a ese lugar, él se sentó esperando. Y llega esta mujer y empieza a sacar agua. Y aquí, hermanos, donde viene, hermanos, una entrada, digamos, de poder, como le decía al principio, una entrada muy sutil del Señor. Y cuando esta mujer está sacando agua, él estaba sentado, quizás cabizbajo, para que ella no lo viera. Y cuando él levanta la cabeza y le pide agua, le pide de beber, y ella se ensaltó. Dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber. Porque estaban enojados, o sea, no había, hermanos, una comunicación. Como tú me pides a mí de beber. Y ahí empezó, hermanos, el diálogo, donde poder llevar, donde poder llegar, donde poder entrar con la palabra. Así es. Dice, la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Me pides a mí, que soy mujer samaritana. ¿Cómo vas a pedirme algo que nosotros no podemos ni vernos? Pero ahí, como le decía, ahí empieza el diálogo, ahí es como empieza, hermanos, Jesucristo a hablar, hermanos, de a poco, a entrar. Porque nosotros no podemos, cuando alguien nos dice, uno no puede pararse. Al contrario, uno tiene que ahí ser un puente para poder entrar con la palabra. ¿Cuántas veces, hermanos, como le he dicho, yo creo que a cualquiera, pienso que le va a pasar, que usted solamente el hecho de decirle que el Señor, y ahí empiezan a tirar, para ellos es chocante. Para esta mujer, hermano, fue chocante cuando Jesucristo le pide de beber. Fue en este momento chocante. Pero Jesucristo, hermanos, se humilló. El Hijo de Dios, el que nos venía a comprar, el que estaba comprando esa misma persona que estaba rechazándola, a esa mujer la estaba comprando. En ese momento él estaba, hermanos, con su corazón, hermanos, a lo mejor adolorido de ver la respuesta de un ser humano que fueron hechos a imagen y semejanza de ellos, a imagen y semejanza de Dios, y la respuesta que le está dando, una ironía que le estaba dando, pero él se humilla. Él se humilla, hermanos, para poder que esta palabra empiece a penetrar en ese corazón duro. Amén. En esa roca que no quiere recibir palabras de Dios. Porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Y le dijo aquí, hermano, Jesucristo,
si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías de beber. Oh, qué grande, hermano. Qué choque más grande para esta mujer. Cuando ahí le dice, tú le pedirías de beber. Ahí esta mujer a lo mejor quería que le harían shock. Porque ahí, hermano, esta mujer, hermano, le interesó ese tú le pedirías de beber. Y esta mujer, hermano, reacciona en ese instante. Porque ella tenía que venir todos los días a buscar agua en un cántaro, que obviamente yo creo que todos saben que eran cántaros de greda, eran pesados, tenían que sacar agua, llenarlo, e ir al lugar donde ellos vivían. Era un poco costoso, hermano, difícil. Entonces, si conociera el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando el Señor empieza a moverse el corazón, cuando esa palabra empieza a penetrar en el corazón duro. Amén, Señor. La mujer le dijo, Señor, no tienes de dónde sacarla. El pozo es profundo. ¿De dónde? ¿Cómo? Y en ese instante esta mujer no sabía que estaba hablando nada más ni nada menos con el Hijo de Dios. Hermanos, cuando el Señor empieza a mover esa roca inamovible de la contradicción que tiene el humano, el ser humano, hacia Él. Yo antes de conocerlo era una roca. No entraba palabra en mi vida. Era una roca. No entraba. No quería aceptarlo. No quería creer que había un Dios. Así es. Porque de niño conocí la injusticia. De niño vi la maldad. De niño me di cuenta que el hombre, a pesar de andar con algunos atuendos, eran hombres de maldad. Y yo no podía creer en Dios. Yo no podía aceptar que había un Dios. Y no solamente que había un Dios, sino tampoco aceptaba que había un diablo. Que el que vivía era yo. Pero el Señor un día entró así, Gloria a Dios. empezó a raspar esa roca de corazón que tenía. Y entró. Aleluya. Esa roca que estaba en esta mujer, también empezó ahí el Señor a tocar de poquitito, a raspar, a entregar. Y esta mujer cuando empieza a escuchar, porque cuando uno empieza a escuchar la voz de Dios, no hay quien se pueda quedar. Amén. Nadie se puede quedar en lo suyo, en que yo soy fuerte, que yo soy que no conozco nada. No, hermano. Cuando el Señor empieza a tocar el corazón que sea, el corazón, hermano, se empieza a doblegar a las plantas del Señor. Esta mujer se empezó a doblegar, se empezó a entregar, se empezó a verse que era una mujer mortal. Que él le estaba hablando era una persona inmortal, que era el Hijo de Dios. Y cuando empieza, hermanos, el diálogo, dame de beber. Si conocierais el don de Dios, tú le pedirías agua y no vendrías más a sacarla a este pozo. Ahí le interesó más. A esta mujer ahí le interesó más cuando le dice que ella no vendría más a sacar esta agua, porque el agua que él le daría era agua para que salte a la vida eterna. Gloria a Dios. Así es. Y ahí donde empieza, hermanos, a ella a aceptar lo que estaban hablándole.
Y empieza el diálogo, sigue conversando el Señor con esta mujer. Anda a buscar a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Bien has dicho. Mire, ya empieza ahí ya como a entrar más el Señor en la vida de esa roca. No tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que tiene todavía no es tu marido. Ahí ya ella abrió los ojos y habrá dicho, bueno, ¿quién me está hablando? Aquí no es un hombre. Aquí es un profeta, no es un profeta. Es el Hijo de Dios el que me está hablando. Amén. Y era el Hijo de Dios que le estaba hablando en ese momento, porque ya estaba recibiendo palabra de Dios en su vida. Y hermanos, cuando ella ya reacciona y ve que le había hablado, ¿qué hace? Corre a darle gracias por lo que de gracia está recibiendo. Así lo hacemos nosotros con el Señor. Cuando el Señor nos sana, nos da alguna cosa, vamos corriendo a decirle al vecino, Señor, vecino, miren, el Señor me sanó. Mire, el Señor hizo esta obra en mi vida. Tenemos que hacerlo. Así es, Dios mío. Porque ahí, hermano, estamos dándole gracias de lo que de gracia recibimos. Esta mujer de gracia va y corre a Samaria y empieza a correr y a decir lo que Jesucristo le estaba diciendo, porque había recibido, hermano, la palabra de Dios. Iba a recibir, hermanos, palabra de que nunca nadie le había dado. Era un profeta de Dios. Era el Dios mismo el que le estaba hablando. No hubo por qué, hermanos, pelear, discutir, porque ella quería discusión. El samaritano quería, hermanos, una discusión con los judíos, pero el Señor entró de esa manera. El Señor, hermano, sí quiere que nosotros entremos. Amén. Con la palabra de Él, donde sea, donde nos encontremos. Porque el Señor, hermano, es Él el que hace la obra, no nosotros. Usted tiene que decirle, Señor, mira, yo voy en tu nombre. En tu nombre, porque esta persona no quiere recibirte. Y el Señor va a abrir el corazón de esa persona. Amén. Es el Señor, hermano. Sí, Señor. El Señor abrió mi corazón. Gloria a Dios. Como le decía, yo no creía en nada. En nada. Yo creía solamente en mi bolsillo. En nada más. No creía en Dios y en el diablo, como decía. A mí en el campo, no sé si alguien... Se hablaba mucho de las cosas que conversan, que aparece el diablo aquí, aparece el diablo allá, y que aparece en un chancho de oro, y que si alguien lo agarra, se convierte en millonario. Así se hablaba en esos años para el campo. Y yo salía a buscar, hermano, con 15 años, salía a buscar al diablo en oro, al campo oscuro. Nunca me apareció, a lo mejor si me aparece, me habría dado un paro cardíaco, pero nunca. Pero cuando apareció el Señor en mi corazón, Aleluya. cuando apareció el Señor en mi vida, cuando el Señor entró a este corazón de roca, Gloria a Dios. yo pude divulgar en donde me encontraba. Para mí, hermanos, era una alegría de poder predicar, hermanos, de poder decir que el Señor había entrado a mi vida, a mi corazón, que yo reconocía que era un Dios bueno, un Dios Amén. misericordioso. Sí, Señor. Porque el Señor es así, hermanos. Si usted le pide al Señor cómo poder entrar con su palabra, cómo poder entrar con la palabra verdaderamente al hombre que no le conoce, el Señor va a darnos todas las posibilidades. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos enseñó de esta manera. A esta mujer, hermanos, Él quería llegar con la palabra del Señor a ese pueblo de Samaria. Y no tuvo necesidad de ir Él personalmente. Imagínense. No tuvo necesidad de ir Él personalmente. Fue esta mujer a declarar Amén. a Samaria que con el que estaba no era un simple profeta. Con el que le había dicho todo no era cualquier profeta, Aleluya. sino que era el Hijo de Dios. Aleluya.
Jesucristo mismo el que le había hablado en su vida. Gloria a Dios. Santo. Y todo el pueblo creyó. Así dice la palabra del Señor. Ayúdale, Señor. Todo el pueblo creyó. Amén. Gloria a Dios. Diciendo, hermanos, que no podía entrar nadie con la palabra del Señor, porque si no lo habrían linchado. Pero más Él nos enseña cómo ser astuto, como una serpiente. Ser astuto. La serpiente es astuta. Así debemos de ser astutos, hermanos, nosotros, con la palabra verdadera del Señor. Ayúdale, Porque hay, hoy en día, hermano, ¿cuántas personas se aprovechan de la persona que anda, hermano, deambulando, de buscando palabra de Dios, y se aprovechan de él Así para es. poder sacarla? Así es, Señor. De poder, hermano, destrujarla Así es, mi Dios. y dejarla, hermano, endeudada más encima. Y se dicen ser hijos de Dios. Así es. Hermanos, que el Señor nos ayude a Amén. conocer verdaderamente cuál es la palabra del Señor. Amén. Hoy en día nosotros, hermanos, por gracia y misericordia del Señor, yo lo puedo decir una y mil veces, que la palabra del Señor que estamos recibiendo, que estamos aceptando, es verdaderamente la palabra del Señor. No hay ninguna Así es. duda, Amén. porque la palabra de Dios Gloria a Dios. no es palabra del hombre, no es palabra del pastor, de la pastora, del hermano que está predicando. Es palabra de Dios. Así es, Señor. Hemos recibido, hermanos, una palabra sana. Amén. Esa palabra, hermanos, que está rebotando en nuestras vidas cada día. Esa es la verdadera sana doctrina de nuestro Amén, Señor amén, amén, Jesucristo. amén. Y conservémosla siempre. Porque, hermanos, el Señor, hermanos, es el que nos ha dado la gran oportunidad. A usted, mi hermana, a usted, mi hermano, le ha dado la gran oportunidad, le digo así sinceramente. Le ha dado la gran oportunidad de haber conocido la verdadera sana doctrina Amén. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se lo dice, hermano, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque Dios nos está hablando. Porque Dios es el que nos está dirigiendo. No es el hombre. Nosotros cuando empezamos, le decimos, Señor, dame palabra. Señor, yo sé que es tu voz la que voy a escuchar. Señor, yo creo que eres tú el que vas a hablar a mi vida. Amén. Y es verdad, es el que nos está hablando en nuestra vida. Así es. No es el hombre, sino que es el Señor. Así que, hermanos, Gloria a Dios. estése por seguro que lo que ha recibido hoy día es palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Me invito, hermanos, a glorificar al Amén, Señor. Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.